Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Sean todos bienvenidos. Aprovecha este momento para dejar tu like y suscribirte. De esta manera apoyas al canal y lo harás más visible en YouTube. Pues bien, anoche hicimos un video en directo en el cual di la noticia sobre las circunstancias que se dieron en la detención de un sacerdote, el cual realizó varios delitos de índole sexual a diferentes personas. Y fuera parte de eso, en mi diócesis, en Málaga, en Melilla, Córdoba, etcétera, donde ha ejercido su sacerdocio, tengo que recordar que se le ha retirado a este sacerdote la licencia eclesiástica. Y ese es al tema que voy. Muchas personas ahora tienen miedo y dicen, bueno, esta persona bautizó a mi hijo. Esta persona celebró la Eucaristía y yo asistía a sus misas. Yo me confesaba con él, etc. Y muchos piensan que quizás esos sacramentos, como ese sacerdote estaba en pecado, los sacramentos eran inválidos. Ese es el punto al cual queremos dar respuesta. Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo ahora. Cuando a un sacerdote se le retira la licencia eclesiástica, o sea, ya no puede ejercer de sacerdote, ¿son válidos los sacramentos realizados? La respuesta es sí. Sí, hasta que se le retira la licencia. Ahora, si ese sacerdote queda en libertad y sigue ejerciendo de manera ilegítima el sacerdocio, entonces esos sacramentos no son válidos. Si a un sacerdote se le retira la licencia ministerial, es decir, el permiso para ejercer como presbítero, los sacramentos realizados hasta ese momento sí son válidos. En otras palabras, bodas, confesiones, misas o bautismos, así como cualquier tipo de celebración sacramental realizada hasta ese momento de la retirada de la licencia ministerial, tienen valor. Por tanto, tienen plena validez. Y así lo enseña la Iglesia. Y es coincidiendo, como hemos dicho, a ese ingreso en prisión preventiva en el caso de este sacerdote aquí en Málaga, al cual se le ha retirado la licencia ministerial y los sacramentos que realice desde este momento, sin esa autorización, pasarían a ser ilícitos. Pero cabría otra pregunta. ¿Los sacramentos realizados por un sacerdote en pecado son válidos? Ya no hablamos de este sacerdote, ya hablamos de cualquier sacerdote que lleve una vida desordenada, una vida fuera de lo que es su misión. La respuesta es sí. La validez del sacramento o de los sacramentos no dependen de la santidad o no de los ministros que administran esos sacramentos. La doctrina de la Iglesia Católica es muy clara. En el Concilio de Trento, la Iglesia enseñaba y enseña que los sacramentos actúan ex opere operato, es decir, por el mismo hecho de ser realizados y no ex opere operantis, que requeriría, en este caso, la santidad del ministro. Ahora, por otra parte, quiero leer, para que tengáis bastante claro, el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1127 y 1128, porque sobre este punto es necesario que el creyente esté
en plena serenidad. El pecado de los ministros no contamina la validez de la acción sacramental de Dios. Leamos el Catecismo, numeral 1127 y siguiente. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia: los sacramentos obran ex opere operato, según las mismas palabras del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Pues la Iglesia es bastante clara que el juez, por ejemplo, vamos a poner ese símil, un juez porque lleve mala vida, porque un juez sea un borracho, si al día siguiente pues da una sentencia, pues esa sentencia en un juicio es totalmente válida. El juez puede ser un sinvergüenza, pero él tiene el poder, él tiene la autoridad dada por el Estado para condenar o absolver al reo. Por eso, del mismo modo, un sacerdote, aunque lleve una vida desordenada, él actúa en la persona de Cristo. Y ese sacramento es totalmente válido. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que actúa en sus sacramentos. No importa que ese sacerdote sea santo o no sea santo. El sacramento es válido. Pues de esta forma, hermanos, pues quería tranquilizar pues a todas las personas que en cualquier momento hayan tenido una situación así, ¿verdad? De complicada, el cual pues un sacerdote haya recibido esa condena por parte de la Iglesia, le han retirado pues su licencia eclesiástica y luego las personas pues se preguntan, se inquietan si los sacramentos recibidos son válidos. La respuesta es sí. Por eso que estén tranquilos las personas que hayan recibido cualquier sacramento por algún sacerdote, por pecador que sea, o por algún sacerdote que haya perdido la licencia eclesiástica. Dios te guarde, Dios te bendiga.